que si este país es una porquería, esto es un país atrasado, está difícil. Es que tengan a las personas así engañadas. Y hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy vamos a responder preguntas polémicas sobre mi vida en Cuba y mi vida ahora en Brasil. Así que vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿qué es lo que más odiabas de vivir en Cuba? Yo en Cuba odiaba muchas cosas, no del país precisamente, porque por supuesto yo amo mi país, pero siento que lo que más odiaba de vivir en Cuba básicamente era el ambiente. Llegaba un momento en el que salir a la calle se volvía agobiante, porque en todas partes o en casi todas partes había un mal ambiente horrible, personas chusmas, personas... las personas se gritan de una esquina a otra. El ambiente también me refiero a basurero, las calles estaban llenas de basura, el ambiente era horrible. En muchos lugares, yo diría que en la mayoría de los lugares, y no es que las personas en Cuba sean chusmas ni nada de eso, no. Lo que pasa es que la sociedad en Cuba se ha degradado muchísimo y entonces lamentablemente hoy en día muchas personas, me atrevería a decir que el 65% de las personas en Cuba son así, es mi opinión, basado en lo que yo viví, y las personas que viven en Cuba, en La Habana específicamente donde yo viví, no me dejarán mentir. ¿Volverías a vivir en Cuba algún día? Está difícil, está muy difícil porque yo no siento que en Cuba vaya a haber un cambio. Entonces está difícil que yo vuelva a vivir en Cuba porque pues ya he conocido la libertad, ya he conocido la diversidad de personas, cada cual con su gusto, todas estas cosas, y en Cuba todo lo siento muy limitado, entonces creo que no. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida en Cuba? ¿Fue antes de monetizar YouTube o acabadito de monetizar YouTube? Que básicamente yo estaba pasando por decirlo de alguna manera, una hambruna tremenda. Yo estaba con anemia y encima tenía problemas psicológicos por situaciones familiares, y entonces yo básicamente tengo todos esos recuerdos borrados o bloqueados, por decirlo de alguna manera, porque me hacen sufrir mucho. Y yo la pasé súper mal, yo en ese momento la pasé horrible, ustedes no se imaginan lo mal que yo la pasé cuando tenía esa anemia y los problemas con mi familia y todo este tema. Yo la pasé súper mal, la pasé horrible. ¿Extrañas realmente Cuba o solo a tu familia? Esto le va a molestar a muchas personas extremistas, porque hay gente tan extremista que les molesta que uno diga incluso que en Cuba habían paisajes naturales hermosos. Sí, les molesta. Yo soy de las personas que no liga el país, me refiero a lo bonito del país naturalmente hablando, con la política, pero los extremistas lo hacen. Para mí son personas extremistas. En plan, yo siento que extraño algunos lugares de Cuba, algunos lugares bonitos, como ir a sentarme en el malecón y ver el atardecer así en el malecón. Yo siento que eso era muy bonito. Las playas, por supuesto, las playas son incomparables. De hecho, los otros días publiqué algo en Instagram con respecto a eso. Paisajes naturales, ¿me entiendes? También extraño, por supuesto, mi familia, los pocos amigos que tenía en Cuba, extraño ir con ellos a la playa. Esas cosas uno por supuesto le extraña porque es la vida que uno deja atrás. ¿Te arrepientes de haberte mudado a Brasil? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo, en especial las personas de Brasil. Yo no me arrepiento de haberme mudado para Brasil en lo absoluto. A mí me encanta este país, me encanta su cultura, me encanta su gente, me encanta sus tradiciones, me encanta todo Brasil. Todo lo que he conocido hasta ahora de Brasil me encanta. Yo sé que es un país que tiene sus problemas, como es el tema de la inseguridad, que es una inseguridad relativamente grande en comparación a lo que yo estoy adaptado, pero eso no quita todo lo hermoso que es este país, y a mí hasta ahora, hasta el sol de hoy, me ha encantado. Y ahora que me creé una cuenta en TikTok y en YouTube, aquí está por si quieres ir a suscribirte si eres brasileño. Ahora que me creé esta cuenta para hablar en portugués y practicar mi portugués, que es como una cuenta secundaria, pues como me sale contenido de gente de Brasil, como que me estoy incluyendo más a la vibra,
a la juventud de Brasil me salen muchas cosas de risa, como eso que publiqué de Sao Paulo en mi Instagram. Me salen muchos memes y muchas cosas y siento que me encanta más todavía. ¿Qué es lo peor de vivir en Brasil? Hasta ahora no he tenido algo que diga, ay no, odio esto de este país. Realmente no. Yo diría que tal vez la inseguridad, pero no me ha tocado vivirla, entonces no sé decirles que puedo hablar al respecto de eso. Tal vez una cosa que odio, alguna mentalidad de ciertas personas radicales, extremistas. En Cuba no estaba adaptado a esto porque en Cuba pues todos vivimos la realidad de Cuba, todos sabemos que el sistema político que hay en Cuba es una porquería, o sea, el comunismo que es una porquería porque lo vivimos allá y sabemos lo que significa. Y tal vez algo que odie de acá de Brasil es que hay muchas personas engañadas que tienen la mente, yo no sé en qué piensan, personas que me dicen que no, Kevin, es que el comunismo de Cuba no es igual que el de aquí de Brasil. No, tú me disculpas. El comunismo es el mismo en todo el mundo. Otra cosa es que se implemente bien. El comunismo hasta ahora en ningún país se ha implementado bien. Y por eso es que dicen que el comunismo no es el mismo, porque si Cuba es una dictadura, no un comunismo, no, 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 no. Eso es una mentira, una vil mentira. Entonces, algo que odio es que tengan a las personas así engañadas y encima cuando uno trata de explicarle a las personas, de hacerle entender, porque mira, yo viví 20 años en un país comunista, yo sé cómo funciona, eso es una mentira, el Che es una mentira, todo eso es una mentira. Ellos te digan, no, porque ¿cómo tú vas a decir eso? Que si no es lo mismo. Eso lo odio. Como tal del país, no odio nada. Siento que me gusta demasiado Brasil. ¿Te han discriminado por ser cubano en Brasil? Yo tengo muchos seguidores que me cuentan, porque yo cuento Story Time y eso en Facebook, ya casi llego a los 30.000 seguidores, que cuentan que sí han recibido discriminación por parte de algunos brasileños, no sé. Yo hasta el sol de hoy no he recibido ningún tipo de discriminación. Tal vez una vez en el centro de Curitiba fuimos a un lugar a comer y por no hablar bien en portugués, como que las personas que estaban atendiendo se burlaron de mí, pero yo reaccioné y les dije, ¿de qué tú te ríes? Tú no tienes que reírte de nada, porque me estresé, pero no siento que eso haya sido como una discriminación, sino que más bien son personas maleducadas. Sinceramente no he tenido discriminación acá por parte de ningún brasileño. Dice otra, Brasil es tan bueno como lo imaginabas. En realidad a mí me llenaron la cabeza de un montón de cosas, de que esto es un país atrasado, por decirlo así. Hay mucha gente que dice que esto es un país no de primer mundo. Yo la verdad no lo veo así, está bastante bien, podría mejorar, por supuesto que podría mejorar, pero yo creo que era más de lo que me esperaba. Sinceramente yo no me esperaba mucho, yo creo que Ariel tampoco se esperaba mucho y pues nos ha sorprendido. Yo sinceramente siempre pensé que sí, que era muy bonito, que tenía una cultura muy bonita, pero las malas noticias nos inundaban y ya al vivirlo en persona es otra cosa totalmente diferente, así que fue más de lo que esperaba. Pregunta polémica. ¿Qué cosas de Cuba jamás cambiarías por Brasil? Lo voy a responder, pero no quiero que se moleste la gente de Brasil, que me digan, no, si no te gusta, vete para Cuba. No, 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 no. Voy a ser completamente sincero. Algo de Cuba que nunca cambiaría por Brasil, sí o sí, serían las playas. No he conocido ninguna, ok, voy a hablar desde lo que conozco hoy en día. No he conocido ninguna playa aquí en Brasil, pero por lo que me dicen, son playas que sí, hay algunas que están muy bonitas, pero demasiado frías, congeladas. Entonces, no sé, siento que las playas de mi país son hermosas, a pesar de todas las situaciones de mi país. Son playas del Caribe, por supuesto, como las playas del Caribe no hay ninguna. Y siento que eso es algo que no cambiaría jamás. Si algún día conozco una playa de Brasil que me sorprenda, que diga, esto está mejor que las de Cuba, se los digo, ¿ok? ¿Vives mejor en Brasil con lo que ganas que en Cuba? El 100% de mis ingresos depende de las redes sociales, al igual que en Cuba, por supuesto. En Cuba, las personas que trabajan para el Estado, que es para donde único tú puedes trabajar, cobran en promedio máximo, por decir máximo, $30 al mes. O sea que para mí, una persona que trabajaba en YouTube, que cobraba en dólares, $30 al mes para mí no era nada. O sea, yo cobraba muchísimo más que lo normal.
Pero resulta que aquí el tema es un poquito más diferente, porque mi salario en Cuba era bastante, por decirlo de alguna manera, porque en realidad no era mucho, pues las cosas estaban bien caras, porque las cosas eran en peso cubano, y al pasar el dólar al peso cubano era muchísimo peso cubano. Me alcanzaba para bastante. Aquí en Brasil es diferente, porque obviamente el dólar lo estoy pasando a real, porque todavía estoy cobrando en dólar, estoy loco por ya empezar a cobrar en reales directamente, para que no me quiten más, pues yo estoy pagando una cantidad de comisiones horribles. Los precios de acá de Brasil ya están más adaptados a un salario más grande, porque el salario mínimo o el promedio de acá de Brasil creo que son como $350 más o menos, el de Cuba son 30, entonces estamos un poquito más... Yo no voy a decir que vivía mejor en Cuba con el dinero que gano actualmente, porque en Cuba vivía limitado, no me faltaba nada gracias al apoyo de ustedes, gracias a nuestro esfuerzo, gracias a todos, no, nunca, desde que comencé a monetizar YouTube, me faltó ni un plato de comida, ni internet en el teléfono, ni a mi familia, ni a mi mamá le faltó comida, porque literal, todas las semanas le daba hasta 5.000 pesos cubanos a mi mamá. Ni a Nikki le faltó comida, de hecho todos los fines de semana hacían ferias y yo gastaba 15.000 pesos en Nikki comprándoles cosas para ella, porque ustedes saben que yo amo a Nikki y yo la cuido mucho. Nunca nos faltó nada, pero vivía muy limitado porque ustedes saben que en Cuba no hay variedad y uno no puede decir que vive bien de una forma limitada. O sea, siento que vivo mejor acá en Brasil, por supuesto, porque compro lo que a mí me gusta, no de una forma limitada, pero sinceramente el dinero, por supuesto, me alcanzaba más viviendo en Cuba. Tampoco es que genere muchísimo, realmente genero casi lo exacto que uno necesita para vivir. Esperemos próximamente generar más. Pero obviamente me alcanzaba más en Cuba porque ya les cuento la diferencia de dinero. Es verdad que en Brasil todo es más barato que en Cuba. Esto es algo que las personas me preguntan mucho, si es verdad que en Brasil todo es más barato que en Cuba. Y yo les voy a ser sincero basado en lo que yo conozco hasta el sol de hoy. Sí, en Cuba las cosas están subiendo por montones todos los días, las cosas suben muchísimos de precio. Lo que hoy valía 100 pesos cubanos, mañana cuesta 300 y así. De hecho, yo dejé en Cuba el dólar a 370 pesos y hoy el dólar está creo que a 420 pesos. Para no hablarles tanto, la crema de mi pelo. Yo me compro una crema, no le voy a decir la marca, no le voy a decir la marca porque no me promociona. Una crema que yo me compro para el pelo que aquí en Brasil cuesta $2. Esa misma crema en Cuba cuesta $30. Entonces sí siento que las cosas aquí en Brasil son mucho más económicas. Lo que siento que aquí en Brasil es bastante costoso es el tema de los dulces y las chucherías. Algunos, ¿no? Porque todos no, pero lo que es Hershey, Ferrero Rocher, Pringles, Doritos, todas esas cosas yo siento que sí son bastante costosas. ¿Crees que un cubano realmente puede progresar en Brasil? Les voy a hablar desde la sinceridad, como siempre yo soy sincero, digo lo bueno, lo malo, el que le guste bien, el que no también. Progresar en Brasil desde mi punto de vista está difícil para una persona, porque yo siento que Brasil es un país para estar acompañado, no para estar solo. Lamentablemente, no sé si ha sido así siempre, pero yo estoy aquí ahora, los salarios no están acorde a los precios. Una persona tiene que vivir muy limitada para vivir sola y progresar. Entonces, con dos personas yo siento que la cosa se relaja más, aún sigue siendo complicado progresar. Yo apuesto todo por emprender uno mismo, ya sea en redes sociales, ya sea en un negocio, como Dariel que le gusta la cocina, un negocio de cocina, obviamente eso lleva dinero y sería en un futuro, pero cosas que tú puedas emprender porque nada mejor que uno mismo buscarse su dinero de ser y avanzar en la vida, ¿me entiendes? Por eso yo siempre digo que emprender es lo mejor que hay. Siento que los salarios no están acorde a los precios de las cosas, entonces siento que es difícil progresar. ¿Que vives mejor que en Cuba? Eso es cierto, vives muchísimo mejor que en Cuba. Pero progresar de que en un mes te vas a comprar un carro, en un año te vas a comprar una casa, eso sí siento que está un poquito más complicado, depende de muchas cosas. Así que en mi perspectiva, no siento que es imposible progresar en Brasil, pero sí siento que es complicado. Complicado es.
Pero imposible no, imposible es en Cuba. ¿Has pensado en nacionalizarte brasileño y olvidar Cuba? Ok, yo evidentemente uno de mis objetivos en la vida, porque voy a aclarar algo, hay muchas personas que se piensan que yo vine para Brasil temporalmente. Hay muchas personas que dicen, tú viniste para acá, como muchos cubanos lo hacen, que esto yo no lo recomiendo. Si van a hacer eso, mejor no vengan para Brasil, porque Brasil necesita personas que amen este país, que estén dispuestos a aportar a este país. En mi opinión, un cubano que quiera irse para los Estados Unidos, no vengan para Brasil, porque los cubanos que quieren irse para Estados Unidos, en su mayoría, los que me han comentado horrores, de que si este país es una porquería, de que si solo están aquí porque no pueden irse para Estados Unidos porque Trump tiene cerrada la frontera, de que si están locos porque Trump se vaya de poder para irse de este país porque es una porquería. Sinceramente, ¿qué haces aquí en Brasil? Yo me pregunto, ¿qué hacen esos cubanos aquí en Brasil que dicen que este país es una porquería y que están acá solamente porque Donald Trump no los dejan entrar? ¿Qué hacen acá en Brasil? Se quedan en Cuba, lo único que hacen es estorbar y meter mentalidad de mierda, porque para mí eso es una mentalidad mediocre, una mentalidad absurda. Así que esa gente, para mí, mejor que se quede en Cuba. Ya que muchos dicen que a mí yo quiero irme para Estados Unidos, que yo estoy aquí temporal, no. Mi intención desde que yo decidí emigrar para Brasil, porque si no, no hubiera venido, es naturalizarme, se dice naturalizarme, es naturalizarme como brasileño. Eso va a tomar muchísimo tiempo, pero yo espero que con el favor del universo, de Dios, de la galaxia, yo no sé, de todo lo que existe en este mundo, nos aprueben rápido los papeles, todo salga bien, porque en verdad mi intención ya es quedarme a vivir acá en Brasil. Tiene que pasar algo súper grande, como que el comunismo caiga en el poder y este país se convierta en una dictadura, que espero que nunca pase, porque de verdad hay cada gente estúpida, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Que espero que nunca pase. Tendría que pasar algo así para de nuevo huir a otro país. Espero que no, porque de verdad me gusta mucho este país. Y no, no voy a olvidar a Cuba. Cuba yo nunca la voy a olvidar porque es mi país. Definitivamente mi intención es naturalizarme de brasileña. Ya voy a tener mi pasaporte brasileño. Mis primas ya lo tienen. Mis primas son ciudadanas brasileñas. Cuidaditico. ¿Qué es lo que más te decepcionó de Brasil? Pregunta polémica. A ver, quiero aclarar algo, porque hay muchos brasileños que me atacaron cuando hice el video de Sao Paulo, que literalmente el video entero fue diciendo cosas lindas, dando información buena para personas que les gustan los viajes y todas esas cosas, y solo por decir de que había inseguridad, me empezaron a decir que si yo criticaba, de que si yo me tenía que ir de Brasil. Gracias a Dios, la mayoría de los brasileños que me siguen me comentaron, ay Kevin, no te preocupes, nos parece genial que digas la verdad, porque si no, Dios mío. Tampoco encuentro nada que me haya decepcionado del país como tal. Yo siento que la mayor decepción ha sido el tema este de las personas con esa mentalidad de que ellos no saben ni lo que están pidiendo, porque literalmente ellos nacieron aquí, ellos nunca en su vida han vivido lo que ellos están pidiendo. Yo por supuesto sí lo he vivido y sé lo que es. Entonces eso es algo que me decepcionó muchísimo, porque verlo en persona, o sea, imagínate que tú huyas de tu país por una causa, tengas que huir de tu país y que al país que tú fuiste veas las personas pidiendo la causa por la cual tú te fuiste de tu país. O sea, eso es decepcionante, eso es molesta, estresante. Yo en Instagram publiqué 1.000.000 de cosas, yo no sé cuántas cosas publiqué. Lo lamento mucho, a mí no me gusta la política, no me gusta meterme en estos temas, pero hay cosas que uno no puede evitar. Porque uno en la vida no siempre puede ignorar ciertas cosas. Recuerden eso siempre. ¿Qué costumbres brasileñas no soportas? No he conocido muchas costumbres brasileñas como tal. Hasta ahora las que he conocido me han encantado. Ninguna, vuelvo y repito. Lo único que no estoy soportando es la mentalidad de esta gente que no sabe lo que está pidiendo. Algo que no me gusta mucho de acá de Brasil, que me parece genial, eso que tienen ellos de que son los únicos que pueden criticar y hablar más de su país. Eso me parece genial, me parece muy patriota, me parece muy sentimental, me encanta. Me encanta porque a mí tampoco me gustaría que una persona extranjera esté criticando y hablando mal de mi país sin razón. Una cosa es sin razón y otra cosa es con razón. Y de manera educada, como lo hice yo en mi video, que dije, pues hay lugares que son inseguros. Eso tal vez es una costumbre que no me gusta, porque, o sea,
todo al extremo es malo. Y siento que hay personas que esta situación la llevan al extremo. Ya les digo, me parece genial lo que la gente se sienta patriota y lo defienda así. Pero al extremo es malo porque siento que una persona, por decir una realidad de forma educada, de manera neutral, de manera educada, no tendría por qué llevarse todo este tipo de ataques de ese, que tú vas aquí, vete para tu país. No, o sea, porque es que dijo una realidad, dijo algo que está mal de manera educada. ¿Qué costumbre cubana te da pena mantener en Brasil? Y ya esta de la gritería, de que si tú estás allá, yo estoy aquí, te estoy, oye, hacer, que mira, ven, no sé qué. De estar con la música repartera, porque hay música repartera y música repartera. Me refiero a la música repartera violenta. De estar con eso de que, y si te cojo, po. No sé, eso... Es que me erizo, me da cringe. ¿Sientes que eres más feliz en Brasil que en Cuba? Siento que no. Siento que no, pero no siento que no sea feliz. Yo creo que me entiendan. En Cuba yo era feliz porque, como ya les repito, a mí no me faltaba nada. Las personas de mi alrededor no les faltaba nada porque yo obviamente siempre que podía repartía. De hecho lo veían en los videos. Estaba con una de las cosas más importantes que tengo en mi vida, que básicamente es mi perrita. Estaba con Dariel, estaba con mi mamá, estábamos ahí. A pesar de las situaciones, uno estaba con los amigos, la familia y las cosas que uno realmente quería. Entonces eso me hacía muy feliz. De ahí para allá los problemas, por supuesto, ya no me hacían feliz. Aquí en Brasil lo tenemos todo, por decirlo de alguna manera. Tengo internet, tengo comida, tengo toda la variedad de comida que yo quiera. Puedo libremente ir a donde yo quiera, tengo más oportunidad. Y eso me hace realmente feliz, pero me falta mi perrita, me falta mi familia, me faltan mis amigos, entonces eso les resta. Entonces yo siento que es yo diría 60-40, 60-40. Obviamente el 60 es de acá de Brasil y el 40 de Cuba. Y por supuesto me siento súper feliz porque he conocido muchas cosas nuevas, pero obviamente la familia, los amigos, la vida que uno deja atrás como tal. Entonces yo diría con 60-40. ¿Qué le dirías a un cubano que sueña con emigrar a Brasil? Es que ese sueño se va a hacer realidad. Yo también tenía un sueño y era salir de Cuba. Y mire dónde estoy, en Brasil, un país que me ha encantado, me ha abierto las puertas, me ha encantado muchísimo. Yo lo que le diría a estos cubanos que quieren emigrar para Brasil, de verdad quieren venir para acá para progresar en la vida, para cambiar todo el sistema que tenemos en Cuba, que dejen las malas costumbres en Cuba y que vengan para acá a ser personas de bien. No te rindas porque lo vas a lograr. Yo jamás en mi vida pensé estar aquí. Y mírame, aquí estoy y con Dariel. Entonces nada, gente, estas fueron todas las preguntas polémicas que tenía para responder. Coméntame qué tal te pareció. Si estás molesto a este punto del video, te digo que te relajes. Yo respondí con sinceridad. ¿Qué lo puedo decir? Coméntame qué tal te pareció. Deja tu like. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye, bye.